¡Ea! Pues venga, el podcast. Bueno, pues nada, muy buenas, bienvenidos a este capítulo especial del podcast La Taberna de Platón. El podcast. Muy bien, me encanta que el segundo capítulo que publiquemos seguramente sea el especial. Sí, ya es un especial. ¿Por qué es un especial? Un especial con trampas, porque habíamos dicho, no, vamos allí, vamos hablando de lo que quieras, pero he visto que tú te has traído apuntes y te lo has estado preparando. No me he traído apuntes, me he imprimido esta hoja en tu impresora hace 5 minutos. Porque como tengo el móvil grabando el general, pues no puedo encontrar este texto que quería leértelo porque sé que a ti te va a gustar. Y hasta te has traído el tochazo. Y me he traído una reliquia. Ajá. Esto es un ejemplar de El Señor de los Anillos que yo leí con 11 años. El libro. Que está muy viejito, ya todas las páginas amarillas, algunas sueltas, porque este libro lo he leído muchas veces y esto para mí probablemente sea de los objetos más preciados que he sacado de casa. O sea que esto, traerlo a Móstoles es así prácticamente ir a bordo. Yo tuve la misma edición y creo que hasta me acuerdo un poco de cómo era la portadilla, ¿no? Que se veía como una especie de cueva y se veía todos los personajes, ¿no? ¿No era esa? No, esa era del Hobbit, de la misma colección, es verdad. Y luego en la del Señor de los Anillos se veían todos los personajes. Yo tuve esa misma. Yo durante años aprendí a hacer las letras del Señor de los Anillos. De hecho, todavía me acuerdo, podría hacerlo así, que eran las letras con las que estaba escrito El Señor de los Anillos en la Señor portada. de los Anillos en la portada. Y de hecho, este tipo de letras... Joder, mira, hacía 1000 años que no hacía esto. Ostras, cómo mola. Sí, sí, parece directamente sacado de Erendil o de Rivendell, ¿no? ¿Qué me dices? ¿Cómo ¿Qué me mola? dices? El Señor de los Anillos. Esas letras porque yo me obsesioné muchísimo con eso. De hecho, sigo obsesionado. Probablemente sería la más grande influencia que yo he tenido en mi vida. O sea, la cosa que más me ha cambiado, que sea... Quiero decir, que no sea nacer en España Que eso marca, ¿eh? Que eso marca de tus propios padres o algo así. Quiero decir, que sea una influencia exterior directa, probablemente haya sido, junto con los enteógenos, lo que más me ha cambiado la cabeza. Yo creo que si dijera 3 cosas que me han cambiado la cabeza, sería la filosofía Vedanta Advaita, que me dio la vuelta a la cabeza con una zapatilla, El Señor de los Anillos, que me enseñó lo que es el poder del mito. Eso es. Y los enteógenos, que me enseñó que la realidad no era tan real. Y es interesante porque las 3 cosas están relacionadas, por lo menos los enteógenos, el mito y el Señor de los Anillos, porque a través de experiencias ampliadas de conciencia es muy fácil darse cuenta como en cierta manera el mito es más real y más concreto que el mundo 3D, que la realidad material, que el mundo del Matrix, porque es lo que marca el significado de todo lo demás. Lo que importa no son las paredes del teatro, sino las historias que ocurren dentro. Claro, hay una cosa que a mí me es lo que configura el alma, podríamos decir, ¿no? El mito es el configurador del alma, pero ahora hablaremos de esto. Hay una cosa que a mí me sienta muy mal, que es cuando digo, eso es un mito. Eso es un mito. Ya, que como es si una fuera tontería, mentira. de Claro. tontos. Yo creo que eso es una influencia del materialismo, bueno, de Sí, eso sabrás sí, tú sí, más, sí, ¿no? sí. Que destrozó la posibilidad del mito como enseñanza. Eso es. Y es que para mí es como yo de pequeño lo De tenía... hecho, te recomiendo un libro, y ya no te interrumpo más, que es El mito del materialismo. Un libro fascinante. Este es el de... ¿Cómo se llama? Sí. No, ahora estoy muy flipado con el idealismo de Kastrup. De Kastrup. Sí. Pero este libro no, libro es de un filósofo de la mente español, que es profe de filosofía en Sevilla, que se llama Francisco José Soler Gil. Y está muy bien, El mito del materialismo. Está muy bien este libro. Pero bueno, sigue. Seguimos con El Señor de los Anillos. Sí, pues esto, ¿no? Yo te propuse hacer un podcast de la taberna del Platón, porque, claro, Platón y la cueva de Platón, el mito de la taberna, tiene mucho que ver con el mito, ¿sabes? Tanto lo que cuenta el propio mito como lo que es el mito en sí mismo. Y para mí, ahora que van a estrenar dentro de poco la segunda temporada de la peculiar versión de Amazon de... Qué majo eres. La peculiar. Peculiar, de cosas buenas, ¿eh? A mí hay cosas que me gustan, cosas sí, hombre, claro que hay gustan, cosas buenas. Hay cosas muy buenas. La tipografía está muy bien, por ejemplo. Hay cosas muy buenas, la música es fantástica. La música está bien. Algunos de los actores están muy bien. Sobre todo los enanos, el mundo de los enanos yo creo que está bastante bien recreado estéticamente. Estéticamente está, incluso para mí, superior a las versiones de Peter Jackson, incluso, estéticamente. O sea, estéticamente es una pasada. Sí, musicalmente es una pasada.
Luego ya tenemos el problema de cómo se ajusta el guión, digamos, a Tolkien, o cuánto me invento y hago una adaptación que, en fin. Pero bueno, es muy difícil escribir guiones, yo que he escrito. Y se pierde el mito, porque tú puedes escribir una historia que no se ajuste al universo de Tolkien y que sea una buena historia o que sea una mala historia. Claro, yo digo muchas veces, pero cuando me recomiendan una serie, yo digo, ¿pero cuenta algo o es entretenimiento? Eso. ¿Sabes? O sea, es solamente que tú pues, le pasan cosas a gente y tal, pero no hay mito detrás, no me cuentas nada, no hay una enseñanza, ¿no? Entonces yo cuando a los 11 años leí El Señor de los Anillos, mmm, de repente tuve como otros modelos de comportamiento. Es decir, para mí es como si fuera la mitología. De hecho, o sea, me parece que acabó alguna frase. No estaría mal, ¿eh? Claro, claro. O sea, porque me acumulo. O sea, es lo que te decía antes, de que yo hablo del Señor de los Anillos y entonces tengo un orificio. Me acumulo, tío. Tengo un edificio muy pequeño y muchas cosas en la bolsa. Y entonces no sabe qué salir y hay una batalla campal y ¡salgo yo! ¿Sabes? Te entiendo también. Yo eso lo llamo el efecto puerta giratoria, que es como que hay una enorme multitud que tienen que salir uno por uno cuando hay un incendio en una tele por una puerta giratoria muy lenta. Me pasa cuando escribo, que se me ocurren tantas ideas, pero hay que poner una palabra detrás de otra, ¿no? Es una metáfora sacada en parte de Stephen King, ¿no? Que lo cuenta en su libro mientras escribo, esta misma idea, de la puerta giratoria. Pues eso es lo que me pasa. Entonces, centrémonos. Venga, no te acumules. Me acumulo, va. Una cosa. Quiere decir, de repente yo tenía unos modelos de comportamiento, porque El Señor de los Anillos te ofrece una gran cantidad de modelos de comportamiento y una mitología personal con la que referirme en mi funcionamiento interno. Exacto. ¿Sabes? Y entonces yo decía, pues esto es como tal, y luego esto es como esto otro, este personaje es como esto, ¿qué habría hecho aquí Gandalf? ¿Qué haría aquí Frodo? ¿Cómo estoy funcionando como si fuera un elfo? ¿Estoy funcionando como si fuera un hobbit? ¿Estoy funcionando como si fuera un hombre? ¿Estoy teniendo la codicia de los númenóreanos? ¿Entiendes? Y entonces de repente me empezaron a interesar a través de la lectura de este libro los grandes mitos de la historia. O sea, al principio no, porque estaba obsesionado con esto solo, pero luego me di cuenta de que había de que en realidad lo que Tolkien quiso hacer es ofrecerle al mundo anglosajón, que luego ya se lo ha ofrecido al mundo entero, una mitología propia. Eso es. Una mitología, igual que los griegos tenían la suya, pues una mitología mezclando un poco la tradición artúrica con un poco de mitos nórdicos, sí, celta, nórdico. El rollo celta, un rollo druídico y tal. E inventándose los hobbits, que es casi la representación del propio Tolkien, según él mismo dice, ¿no? Porque ¿de dónde salen los hobbits? ¿Tú lo sabes? Yo te digo que, o sea, para mí lo que significan, porque hay muchas cosas que son, digamos, como académicas de los estudiosos de Tolkien, que yo he leído alguno y he visto muchos vídeos y audios de estos, pero yo en realidad tengo como una especie de interpretación propia del Señor de los Anillos, ¿no? Que para mí el Señor de los Anillos va de muchos temas, pero uno de los temas de los que va es de la inocencia. Y los hobbits representan la inocencia. Sí, la inocencia original, la cítera, diríamos en el sufismo. Esto es, antes del pecado, ¿no? Eso es. Y como ya he contado muchas veces, que es uno de los temas principales, ¿no? De mi propio periplo vital, es si existe la posibilidad de la inocencia de nuevo, que es de lo que iba la obra de teatro que escribí yo el año pasado, esta del Canto del Gorrión, que era de esto, ¿no? Después de la corrupción cabe la posibilidad de la inocencia. En El Señor de los Anillos, de hecho, que es un libro que está cargado de melancolía, porque en realidad El Señor de los Anillos es una historia que sucede en una tercera edad de un mundo que ha tenido dos edades anteriores. Un mundo ya decadente, quieres decir. Eso es, un mundo donde ya lo importante o lo más grande ya pasó. Ya está todo el pescado vendido. Ya se vendió el pescado, entonces incluso el malo de la tercera edad, Sauron, es un malo que es menos malo que el malo original, ¿sabes? Los elfos ya no tienen el poder de los elfos de entonces. Los hombres no son los hombres de Númenor y el poder que tenían. Todo es un mundo en decadencia y entonces tiene como una especie de anhelo nostálgico de un tiempo perdido, al igual que el ser humano tiene la sensación interna de un tiempo posible perdido, o sea, un paraíso perdido, un Edén perdido, en el que aspiramos, digamos, o al que aspiramos a reencontrar.
Y eso es el mitologema de las edades, ¿no? Que está en todas las grandes tradiciones. Una edad de oro, una edad de hierro, una edad, o sea, una edad de bronce, una edad de hierro, una edad de los héroes para los griegos, ¿no? Está en la India con el famoso Kali Yuga, ¿no? La edad de hierro, está en Grecia y en casi todas las grandes mitologías. Hay una especie de transgresión original que genera una caída de estado y hace que pasemos de estar en un estado de perfecta fusión con el entorno y de integración absoluta en contacto con los dioses a un estado caído, ¿no? Que sería como este mito, y eso pasa varias veces, ¿no? Y aquí ya estamos en la tercera edad o en la Tierra Media, que sería muy interesante también qué significa esto de la Tierra Media, ¿no? Porque es un universo intermedio, ¿no? Como el mundo de los mitos. Claro, habría que ver cómo lo escribió Tolkien, porque como Pero Tolkien sigue, era un gran lingüista, eso es. habría que ver cómo... Yo no lo he leído en inglés porque mi inglés no llega para tanto, ¿no? Pero me habría encantado. Esta cosa de la nostalgia del mito Eso. anterior, en el fondo, es el origen de toda historia, porque toda historia parte de un equilibrio que es roto. Un equilibrio, una armonía que es rota. De la misma manera que un bebé en gestación tiene el recuerdo de un paraíso perdido en el que todo le era dado y estaba en unidad, y a partir del nacimiento empieza la batalla del héroe, ¿no? Eso. A la búsqueda del retorno de la unidad. Entonces, los hobbits representan la inocencia infantil, el mundo materno organizado, la unidad, Eso, la eso. armonía social, la fantasía de que el mundo no es peligroso. Los hobbits Eso no es. han salido de la comarca, no conocen la verdad del mundo de los adultos, y cuando los hobbits se encaminan en su periplo suicida a las tierras más oscuras, digamos, van descubriendo, igual que un niño va descubriendo a medida que va saliendo de la casa, que el mundo es muchísimo más grande de lo que él se había imaginado, ¿no? Y al final es con qué actitud me voy a enfrentar a ese mundo tan enorme, ¿no? Entonces, claro, hay una cantidad de enseñanzas en El Señor de los Anillos para mí brutales, ¿no? Como por ejemplo esto de la posibilidad de la inocencia, ¿no? ¿Puedo mantener la inocencia en este mundo tan enorme, perverso, gigantesco, donde digamos, me doy cuenta de los enormes dioses que hay, o sea, de la cantidad de gente grande que existe, Eso es. ¿sabes? Bueno. Tanto hacia lo bueno como hacia lo malo. ¿Y dónde me deja a mí en esa sensación en el que yo creía que mi mundo pequeñito de la comarca era todo, y de repente me doy cuenta de que no era más que una pequeña parte mínima de un mundo gigantesco en el que solamente yo era una pequeña nota, ¿sabes? Eso. Que es un poco El Principito y su rosa, ¿sabes? Eso. Cuando se da cuenta de que hay jardines llenos de rosas, ¿no? Y en mi planeta yo solo tenía una, ¿no? Y esa nostalgia del amor a la rosa primordial, que a la vez es la búsqueda del amor en el fondo, del sacrificio. Bueno, es que tiene tantos temas. O sea, yo creo que va sobre todo, si pudiéramos hablar así de temas, de por qué es tan importante y por qué es tan importante El Señor de los Anillos, y por qué ha hecho tanta influencia en tantas historias posteriores, en autores, vamos, está ahí cosas copiadísimas, ¿no? O inspiradísimas. Yo creo que es porque los grandes temas de los que va El Señor de los Anillos, aunque directamente no se habla de ellos porque no es un tratado teórico, sino un tratado mítico, son la nostalgia del paraíso perdido, la inmortalidad, que es el otro gran tema del Señor de los Anillos, el tema de la muerte, que es una cosa que a Tolkien le obsesionaba, y el triunfo de la humildad sobre el ansia de poder. Eso es. Y eso es, para mí son los tres grandes temas, ¿no? ¿Cuál sería... ¿Tú a qué años te lo leíste? Yo recuerdo que mira, uno de los primeros recuerdos que tengo como de adolescencia fue antes de los 13, pero no sé decirte más, ir con mi madre a la... que está mirando la cámara. Es que estoy mirando la cámara porque tengo algo en la nariz que no sé qué es. ¿Qué es? Una libélula que se te ha No, puesto. no, aquí hay una sombra negra. El dedo de Sauron. Es verdad, hay una sombra negra. No, es de la propia cámara. Es la imagen de la propia cámara. Nada. nada. ¿Cómo es la imagen de la propia Bueno, cámara? te lo cuento. No es nada. Confía. ¿En serio? Confía. Sí, sí. Ah, vale. Relájate y confía. Vale. Si era antes de los 13 años, lo recuerdo porque en esa época yo tenía también un amigo muy friki del Señor de los Anillos. Échate para acá un poco y no te da la luz. Y
Y entonces recuerdo ir con mi madre a una papelería que estaba de camino al cole y pedirle que me comprara El Hobbit y El Señor de los Anillos. ¿Ah, sí? Y mi madre decía, pero tú vas a leer esto, si esto es muy tocho, esto no hay quien se lo lea. Yo, no, sí, cómpramelo. Y me leía El Hobbit, pero no El Señor de los Anillos, que lo leí luego más tarde en una etapa en que jugaba juegos de rol con unos amigos que se jugaba El Señor de los Anillos, y entonces ahí me lo leí. Y me gustó mucho, pero no me marcó así de manera tan definitiva como a ti. Luego más tarde lo he releído, de hecho hace no demasiado, a lo mejor hace 10 años o 15 años, ya casado con Mardía. Lo volví a leer y bueno, y las películas, ¿no? Pero no sabría decirte. Volviendo a los temas que tú planteas, como El Señor de los Anillos se puede interpretar de muchas maneras. Tiene un aspecto político, un aspecto antropológico, filosófico, psicológico, individual, colectivo. ¿No te parece que en ese punto una de las críticas que se ha hecho muchas veces en el primero que tú comentas, en el tratamiento del poder, que tiene un punto como un poco reaccionario? Sobre todo se ve más en los libros que en las películas, aunque en las películas también está presente. Como que es el progreso continuo el que lleva a hacer los ejércitos, a acabar con el bosque de Fangorn, a tener como una máquina industrializada, salvaje, que está matando todo lo bueno y bello, las cosas que crecen, que están representadas en la comarca y en los seres de la primera edad, en el que todo salir como de ese paraíso originario del que tú estás hablando es vivido como una pérdida y entonces la historia no tiene más que ir hacia abajo. Entonces tiene una narrativa que es un poquito, por llamarlo así, como conservadora o reaccionaria. ¿Te parece a ti o no? Yo creo que tiene un punto ecológico. Bueno, la ecología es conservadora y reaccionaria, aunque esto suene muy políticamente incorrecto, porque es conservar las cosas como están y reaccionar al cambio, ¿no? Queremos conservar la ecología. Porque ese punto, claro, él estaba muy influenciado, Tolkien, por la Segunda Guerra Mundial, Claro. que la vivió profundamente, por la industrialización. Eso. No llegó a conocer, digamos, la tecnología ecológica. Ay, hay un autor, ¿cómo se llama? Ay, no sé si es Lord Byron, no me acuerdo. Un autor que está mirando como en este momento de la industrialización las chimeneas que van saliendo como llenas de humo negro, ¿no? Destruyendo el horizonte, y tiene una frase brutal que se podría aplicar muy bien a Saruman en El Señor de los Anillos, que dice: el progreso es el castigo de Dios, ¿no? El progreso es el castigo de Dios, ¿no? Algo así. Claro, o sea, porque no conoció un LED solar. ¿Sabes? O sea, yo ahora me he comprado unos LED solares. Digo, no sé cómo los habrán fabricado y cuánto agua han gastado y no sé qué. Claro, pero me parece que iban perfecto para los arbolitos de mi parcela. Sí, ¿Sabes sí. lo que te digo? Que es puramente, digo, esto es Lothorien. Es Galadriel a muerte. Quiero decir, escoges la luz del sol, creas una luz, una botellita de Galadriel y te ilumina los árboles, y esto es bueno para la naturaleza, no genera ningún residuo. Esa tecnología no la concibió. Entonces, él estaba muy en el rollo de la unión con lo natural, porque los elfos, cuando pero crearon la los tecnología tres siempre es el fuego de Prometeo, porque luego digamos, la entropía no hace más que crecer. Ahí debe de haber también, como tú dices, ¿no? Para fabricarlo, construirlo, llevarlo, transportarlo, vendértelo a ti, hay toda una serie de sistemas en los que hay que participar de manera continua, que habría que ver hasta qué punto son los Lorien o son Mordor, ¿eh? Que yo no me posiciono, creo que es complejo, pero ya está. Continúa. Es complejo, pero los elfos tienen los anillos, los 3 anillos élficos, que se crean en la Segunda Edad. Uno lo tiene Galadriel, otro lo tiene Elrond y otro lo tiene Gandalf. Y esto no se sabe hasta el final del Señor de los Anillos. Y tanto Gandalf, o sea, tanto Galadriel como Elrond tienen el poder, a través de sus anillos, de mantener la naturaleza en su grado más armónico posible. Por eso Rivendell y Lothlórien son como oasis dentro de una Tierra Media devastada. Pero Galadriel dice, ni siquiera mi propio poder sería capaz de confrontar contra el poder del anillo, ¿no? De si Sauron tiene el único. Lo que pasa con la temática del poder en El Señor de los Anillos es que se refiere a que hay 2 tipos de poder. El poder que pueden tener, por ejemplo, los anillos de Galadriel o de Elrond o de Gandalf, que son anillos al servicio del mundo, es decir, para mantener y mejorar las cosas que crecen, para facilitar y mejorar las cosas que crecen, y el anillo de poder, ¿no? Al servicio del poder mismo. Al servicio de sí mismo. Eso es. ¿Sabes? Al servicio de su propia... Que es casi la definición de la maldad que ahora nos vas a leer,
porque es flipante. Bueno, estaba pensando, haciendo una crítica a lo que he dicho yo mismo hace un momento, que en realidad todo en la naturaleza y todo cosmogónicamente funciona de la misma forma, ¿no? Que siempre al final todo acaba en un proceso de decadencia, degradación y muerte. Es la naturaleza misma de las cosas y es inevitable, ¿no? En cierta manera, más allá de que esto se aplique de una manera historicista cutre al desarrollo histórico o no. Y es un tema que en El Señor de los Anillos está todo el rato, porque la decadencia está continua. La decadencia de Númenor llevó a Gondor, que está en decadencia. Eso. La decadencia de la comarca, cuando Frodo vuelve después de haber arrojado el anillo al fuego y vuelve a la comarca también está en decadencia por la influencia de Saruman, que esto no sale en las películas. Siempre está el miedo a la decadencia, que en el fondo es el miedo a la muerte, el miedo a la destrucción. Claro. Y por eso es la obligación de estar continuamente en creación, porque lo único que te da la sensación de oposición a la decadencia continua del mundo, a la impermanencia de la realidad, es la creatividad. Es decir, lo único que compensa a los muertos son los niños. Entonces, o creamos niños o son los muertos. O creamos obras o solamente está lo anterior. O reciclamos el jardín o el jardín se acaba muriendo. O nos comemos la fruta y sembramos o al final el jardín se va a estropear, ¿no? Porque la función de la creación, según Tolkien, está en cantar el canto divino desde la creatividad propia, o sea, desde el trozo de la mente de Ilúvatar que te ha sido concedido, que es una manera de decir el desarrollar tu propia naturaleza al servicio del entorno en el que estás. Eso es, y de una manera casi literal, reencantar el mundo, ¿no? Reencantar el mundo, exactamente. Recantar y reencantar el mundo. ¿Nos vas a leer este texto o es un coñazo leerlo ahora? Un cachito, léelo sí. Porque antes me lo has leído un poquito y me he quedado flipado, ¿no? Claro, es el Silmarillion. El Silmarillion es, digamos, mucho más mitológico. Ya eso es todavía. Café para muy cafeteros, de Tolkien, ¿no? Sí, esto es, digamos, la recopilación de los textos mitológicos sobre la creación de la primera edad y la creación del mundo, ¿no? Entonces, es muy, 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 muy interesante porque Ilúvatar, o sea, dice, empieza el libro así diciendo: en el principio estaba Eru, el único, que Narda llamado Ilúvatar, el primero de los Ainur, y primero hizo a los Ainur, los sagrados, que eran vástagos de su pensamiento, es decir, el principio era el verbo. Sí, o el cálamo en el sufismo, es lo mismo, es como un mito de la creación puro. Es un mito de la creación puro. Anagógico. Y estuvieron con él antes de que se hiciera alguna otra cosa. Y les habló y les propuso temas de música. Y cantaron ante él y se sintió complacido. El tema de la armonía de conjunto y la relación del todo con las partes, que yo ahora siempre digo esto, ¿no? Cuando tengo que hablar de la mereología, ¿no? Que es la disciplina filosófica que relaciona el todo con las partes, que me encanta, siempre digo, Mariano Alameda dice que este es mi pedo y lleva razón, ¿no? Este es mi pedo. Este que es tu pedo. Y aquí se ve muy claro también. Dice... por mucho tiempo cada uno de ellos cantó solo o junto con unos pocos, mientras que el resto escuchaba, porque cada uno solo entendía aquella parte de la mente de Ilúvatar de la que provenía él mismo. Wow. ¿Sabes? Entonces, claro, es que me pone la piel de gallina. Es que te pone la piel de gallina porque es que es geometría sagrada, es el 1, el 2, la creación del 1, la creación de la identidad. Dice... y por ello eran muy lentos en comprender el canto de sus hermanos. Pero cada vez que escuchaban, y cuanto más escuchaban a los demás, alcanzaban una comprensión más profunda, y por ello crecían en unisonancia y armonía. Wow. El todo y las partes. Unisonancia y armonía, la relación armónica de la parte con el todo. Y luego háblame de la parte en que aparece el mal, que eso me llamó especialmente la atención. ¿Lo tienes por ahí? Sí. Dice, uno de los Ainur, dice... espera, entonces los temas de bueno, está hablando de cómo ellos entendieron que había que tocar la música más grande. Entonces es como la música más grande es como si tú puedes hacer variaciones sobre el tema de Ilúvatar. O sea, tú no te puedes salir de la armonía de la gran sinfónica, pero puedes improvisar tu parte dentro de tu naturaleza. Claro, pero es que todo funciona así. Miramos, por ejemplo, yo que sé, el ADN de las criaturas vivas, ¿no? Podemos entenderlo como una canción armónica en la que empieza a haber variantes y variaciones, pero a la vez siempre dentro de unos patrones y de unos límites que hacen que tengan sentido, ¿no? Que a mí me gusta mucho a nivel de solfeo lo que se llama
la armadura que hay al principio de una... Sí, la tonalidad, ¿no? La cantidad Claro, que te de dice, esto sostenidos o está en bemoles. re menor. O sea, tú puedes hacer lo que quieras siempre y cuando no te salgas de re menor. Eso es, que, O sea, todo, que volvamos a re, que eso. acabemos en re, empezamos y acabamos en re. Tienes unas notas que tienen que ser bemoles, otras que tienen que ser sostenidos, pero tienes que adaptarte a la música de Ilúvatar. O sea, tienes que hacer la voluntad de Dios. Puedes hacer tu voluntad dentro de la voluntad de Dios. Pero dice... Ilúvatar escuchaba ahora sentado y durante largo rato le pareció que no había fallas en la música. Pero a medida que el tema prosperaba, nació un deseo en el corazón de Melkor, que es una de las creaciones. Un deseo individual. Eso es. Egoísta. Entretejer asuntos de su propia imaginación que no se acordaban con el tema de Ilúvatar, porque intentaba así acrecentar el propio poder y la gloria de la parte que le había sido asignada. Eso es, tomar la parte por el todo, ¿no? Que como ya sabes, para mí este es el único pecado que hay, que yo lo llamo la sinécdoque, la figura literaria que consiste en tomar la parte por el todo, ¿no? Y que ese aspecto parcial quiere usurpar el lugar de la totalidad. Exacto. Desarmónicamente, romper la armonía del conjunto. Y todas las enfermedades y todos los males en todos los órdenes funcionan así. Entonces es genial que ese sea el mito del origen del mal, es alucinante. Es que es alucinante. Y además es un mito totalmente monoteísta, ¿no? Que muchas veces se acusa a la obra de Tolkien de ser demasiado pagana o demasiado politeísta, y ahí se ve que es lo contrario. Pero sí hay un montón de teóricos con los que no estoy de acuerdo, que dicen que es una obra totalmente cristiana. Bueno, tiene algo, claro. Es que el cristiano es que es una obra universal. Pero porque Tolkien era católico. Pero no es esto que dicen a la Virgen a la Virgen y no es verdad. Pero claro, pero es verdad que tiene mucha influencia del monoteísmo cristiano. Dice. ¿Pero y quién sería Jesucristo? Aragorn. Pues sería Frodo, claro. Frodo, no lo tengo tan claro, ¿no? Porque es como el rey que vuelve a hacer el reino, ¿no? Que vuelve a ocupar su lugar. Bueno, tiene el punto del rey, sí, arriba. Está repartido entre varios pero personajes. Frodo al final es el sacrificio, sí, es verdad, el cordero, el inocente que... Bueno, sería Gollum, es el cordero que se sacrifica. Es que es que cada uno de los personajes tiene... Podríamos hacer el Señor del Anillos del podcast y podemos hacer cada capítulo de un personaje. El podcast. El podcast, dice... y sigue hablando de Melkor, ¿no? Dice, pero hallándose solo, había empezado a tejer pensamientos propios distintos de los de sus hermanos. Melkor entretejió algunos de estos pensamientos en la música e inmediatamente la discordancia se altó en torno y muchos de los que estaban cerca se desalentaron, se les confundió el pensamiento y la música vaciló. Pero algunos empezaron a concertar su música con la de Melkor más que con el pensamiento que habían tenido en un principio. Y entonces ahí Ilúvatar obliga a hacer el silencio. ¿Sabes? Como dicen, y vuelve el vacío. Wow, es un mito perfecto, ¿no? Yo, mira. ¿Sabes? Esto es... Como Escarpias. Esto es el Silmarillion. ¿Qué dices? Este señor sabía muy bien lo que escribía. Va bien encaminado lo suyo, Tolkien, ¿eh? Sabía muy bien lo que escribía porque yo, claro, cuando era pequeño, a mí me resonaba que aquí había una gran verdad. No la entendía. Y después de 40 años de investigación y de estudios y de otras mitologías y no sé qué, sigo diciendo, hostia, tío, esto es la hostia, de bien explicado. ¿Sabes? Es una mitología perfecta, es una mitología súper bien explicada, además muy útil. Por ejemplo, la masculinidad, ¿no? El concepto de... Bueno, antes de... Lo apuntamos para luego. Venga. Que quería hablar de lo del poder y el servicio, ¿no? Esta cosa de que hay dos tipos de poder, que es el poder para mí mismo y el poder generado al servicio, los personajes positivos, todos los personajes positivos están al servicio de la Tierra Media. Eso es. De una causa mayor, una parte al servicio del todo, eso sería el bien. Eso es. Ahora bien, tanto Boromir como o sea, a cada uno de los poderosos a los que el anillo se les ofrece, intentarían utilizar el poder del anillo para hacer el bien. Eso es poner el todo de tu parte, pero es el bien desde tu punto de vista, de tu parte. Es como cuando está diciendo ahí que solamente puedes ver desde tu prisma como tu parte de la película, no puedes entender la totalidad. Eso es, y hasta el propio Gandalf dice, porque yo les obligaría al bien, y entonces eso sería el mal. Eso es. Y me parece, digo, es que esto a Rafa le va a encantar porque es un pedo. es mi pedo. Sí, claro, es totalmente mi pedo. Habla de la unidad y la disonancia de la unidad. O sea, de cuando yo estoy en armonía con la sinfonía y dentro de esa armonía yo puedo tocar en libertad, pues la libertad también es un tema del que se habla mucho. O cuando yo, aprovechándome el conocimiento
reducido que tengo mi mundo, obligo a que ese mundo se extienda Eso, a la totalidad. Y entonces eso es el pecado. Sí, nadie hace más mal que el que cree estar haciendo un bien. Exacto. Porque todos tenemos una visión muy parcial de las cosas. Y esto es muy importante, ¿eh? Humildemente reconocer que en realidad no tenemos ni idea. Claro, por eso, sobre el destino, que es otro de los grandes temas del Señor de los Anillos, de hecho el Monte del Destino es la montaña donde el al Monte final... del Destino. Hasta, mira, por ejemplo, cuando Gandalf muere en Moria, que después dice, cuando vuelve como Gandalf el Blanco, que eso fue para mí una angustia de la hostia, cuando Gandalf murió, yo leí el libro, no es posible. ¿Sabes? No es posible porque se muere aquí. Sí, estamos viendo ahora la serie con la serie de película, la versión extendida con mis hijos, y Fátima, la pequeña, se puso medio a llorar cuando murió Gandalf y no se lo podía creer, ¿no? Porque Gandalf es la luz en la oscuridad, o sea, es la última es el esperanza. guía, el padre. Cuando Gandalf vuelve, pasado otro tercio del libro, dice, me ha sido concedida otra oportunidad. Eso. O sea, y vuelve siendo otro. Eso. Para que él pueda seguir estando al servicio, porque servicio es servir. Entonces todos los poderosos, ya sea Aragorn, ya sea Galadriel, ya sea Gandalf, ya sea los reyes, todos los poderosos, si sirven al mundo, entonces sirven como poderosos. Claro. Si no sirven al mundo, entonces son gente que no sirve y entonces hay que quitarlos porque solo se sirven a sí mismos porque han caído en el lado oscuro. Eso es la tiranía, ¿no? Un amigo mío muy conservador en este sentido diferenciaba así, decía, una monarquía es lo contrario a una tiranía, por lo menos en un sentido griego, podríamos decir, porque en la monarquía el monarca tiene que servir al monos, al uno, a la unidad y a la totalidad, ponerse al servicio del todo, y entonces es como un ejemplo, como por ejemplo en el Rey León, ¿no? Cuando está Mufasa, es un buen rey porque es un rey que está al servicio de la totalidad ecológica del ciclo de la vida y él se pone al servicio de eso, pero cuando el rey se pone al servicio de sí mismo y de sus propios intereses egoístas, como el mal en este texto, entonces se convierte en Scar, y entonces ya en vez de ser el bueno es el malo porque está haciendo una sinergia que poner el todo de su parte, en vez de ponerse como parte al servicio del todo. A mí hay una serie que me gustó mucho que se llamaba Vikingos, si la ves, digamos, las 4 primeras temporadas, luego ya eso es un disparate, pero bueno, es entretenida porque hachazos, sexo, tal, no sé qué. Pero si hay hachazos siempre mola, siempre ¿no? mola, ¿no? Pero las 4 primeras temporadas sí que hablan de algo. Y hablan de un chaval inocente, digamos, pero muy valiente, que es Randall Lothbrok, que acaba siendo rey. No la he visto. Pues ya te he hecho el spoiler. Acaba siendo... A mí y a todos los que estén viendo la todos, ya está. Si no lo habéis visto, pues haberla visto. Haberla visto, tíos. Este chaval se va a conquistar tierras vírgenes, digamos, y se trae un monje que secuestra. Y las 4 primeras temporadas hablan de 2 cosas para mí. Uno es de cómo un monje se transforma en un vikingo. O sea, y cómo el monje lo que le impacta a su mundo femenino vale. y devocional, el salvajismo libre, natural, despiadado, potente, instintivo de los vikingos, ¿sabes? Y cómo él se da cuenta y recupera la masculinidad, el intento, el instinto, ¿sabes? Deja de ser una especie de no yo para pasar a ser la individualidad, pero digamos poderosa, eso de poder ser uno mismo libre, ¿no? Como es el mundo representado por los vikingos, y el vikingo aprende el servicio, el aspecto femenino del monje. Y el rey Ragnar Lothbrok, hay una frase que dice, porque él filosofa mucho sobre que cuanto más poder tienes, menos poder real tienes, por eso de la monarquía, porque estás al servicio de tu pueblo. Eso es. Y entonces él dice, la corona solo se le ofrece al que tiene la humildad de arrodillarse para recibirla. Eso es, qué bonito. Y a mí me pareció la frase que explicaba la serie, ¿sabes? Porque es al final un rey que acaba funcionando como un monje. Sí. Por eso los monjes reyes, ¿sabes? Todo lo que han sido... O el rey filósofo de Platón, o algo parecido a lo de Gladiator, ¿no? Cuando al principio Marco Aurelio le está ofreciendo a Gladiator el trono y dice, es que yo no lo quiero, y dice, pues por eso lo tienes que tener. Exacto, por eso... Porque no está tu deseo individual como el deseo de este mal puro, ¿no? ¿Cómo se llama el mal? ¿Cómo se llama el mal? Melkor, como el deseo individual de Melkor, ¿no? Claro, y por eso Gandalf, que es poderoso, muy muy poderoso, es el más poderoso de los que andan en la Tierra Media,
en el fondo le gusta fumar la hierba de los medianos, estarse con los chavalicos, ¿sabes? Y mantiene la inocencia de hacerse un vagabundo. Él se vende a sí mismo como un vagabundo que hace fuegos artificiales. O sea, sí, eso es totalmente genial y totalmente sufí, si me permites. Es que pero eso que has dicho de que Gandalf está andando por la Tierra Media me parece muy mal. En todo caso, Gandalf estará hollando la Tierra. 3000 vidas de hombres, ¿no? Ya ves. Pero le gustan los hobbits. El pueblo que más le gusta es el pueblo de los hobbits. ¿Por qué? Porque es la inocencia. Claro. Es como cuando tú vienes de... Sí, dejad que los niños se acerquen a mí. Es exactamente eso, ¿no? Cuando vienes aquí ves a tus niños pequeñitos, pues ves a la inocencia y tal. Pues claro, ¿con quién vas a estar mejor que con la pequeñita? Que es pura ilusión, tal. Dice, no conoce Mordor. Eso. No conoce... Pero ella sería la más poderosa en el fondo, como Frodo. ¿Sabes? El único que llega... que puede llevar el anillo al fuego es el único que no puede ser corrompido. ¿Quién no puede ser corrompido? El más humilde de los seres. Eso es, el inocente y puro. El inocente, el más puro y el más inocente es el que puede ser, que en realidad es Sam, que es aún más inocente y más puro que Frodo y que es el que lleva a Frodo hasta el monte del destino. Pero incluso Sam no es... o sea, Sam es el que impide que Gollum alcance la redención, porque en el momento en que Gollum está en los últimos momentos arrepintiéndose del mal que el anillo le hizo y de toda la tortura que lleva encima, y hay un momento donde él está queriendo volver a ser Sméagol y quiere acariciarle la cara a Frodo, y ahí parece que va a volver a la inocencia. Sam, en su ignorancia, le acusa de ¿le quieres quitar el anillo o tal? Y entonces ya dice, y una sombra de odio atravesó la cara de Gollum y nunca más pudo volver a recuperar el intento de inocencia. Wow, ¿sabes? Y haces, es que ¿sabes? Tiene momentos. ¿Cuál sería el momento que más te ha gustado así, tanto de las pelis como del libro, así que digas, este momento me tocó? ¿Te acuerdas de alguno así que sea? Bueno, caray, ¿no? Tal vez, bueno, en la primera, en la Comunidad del Anillo, lo que me gusta es el equilibrio que se da una vez más entre el todo y las partes, en cómo cada uno de los personajes es necesario para poder llevar el anillo, y cómo se tiene que dar y se tiene que organizar la Compañía del Anillo exactamente como se organiza, de una manera perfectamente equilibrada, en que no sobre ni falte nada por ningún lado, ¿no? Eso me encanta. Claro, es una y que al final es el propio Frodo el que lo tiene que llevar, ¿no? Claro. Hay un momento en el Concilio de Elrond. Eso es el Concilio de Elrond, ¿no? Cuando están haciendo la campaña del anillo. Que es mi mejor capítulo, el capítulo que más me he leído miles de veces. O sea, que es donde se habla además de toda la historia de la Tierra. De hecho, estuvimos a punto de llamar a este podcast el Concilio de Elrond, ¿te acuerdas? Y hay un momento donde todos los señores poderosos que están allí representados como embajadores, cada uno de su pueblo, para ver qué hacen con el anillo. Y se han contado todas las historias, porque eso lo dicen, ¿no? Es cuando se hayan contado todas las historias sabremos lo que hay que hacer. Hay un momento donde todos están discutiendo y Frodo dice, yo lo llevaré. Yo lo llevaré, eso es. Y Gandalf, en la película está maravillosamente hecho eso. Sí, sonríe, le mira y sonríe, ¿no? Algo así. Y hace una sonrisa como de ternura, como diciendo, pobrecito, qué admiración, qué valiente, qué insensato. Que es esta sensación del padre cuando ves la ilusión de un niño. Eso es. Que tú ya conoces Mordor y el niño no, y sale a conquistar el mundo. Eso es. Iba a meterse al laberinto del Minotauro. Eso es. Y ese rollo de, como dice Aragorn, con mi vida o con mi muerte te ayudaré a llevar el anillo. ¿Sabes? Y por eso es lo de cuenta con mi arco, cuenta con mi hacha. Que es esta movida de la ayuda, del servicio, de saber que solamente el más pequeño puede llevarlo porque es el más el menos capaz de ser tentado. Sí, de ser corrompido. También me gusta mucho el equilibrio que se da en todos los personajes, en el sentido de que ninguno sobra, sino que cada uno está aportando algo a la trama total, como un hilo o una nota a la melodía, incluso Gollum. Y cuando al final están yendo los tres, Sam, Frodo y Gollum, si ahí lo lees en esta clave que tú comentabas al principio de una mitología de la psique individual, es en la representación de la sombra, la representación de un héroe solar que empieza a estar como tentado por la sombra, y Sam como un principio femenino que va con ellos, un principio masculino, femenino y de sombra, y
esto me parece flipante, ese trío, esa relación dramatúrgica entre los tres, ¿no? Entre Sam, Frodo y Gollum. Y es que la relación de Frodo con... Y al final es la propia sombra, claro, tú necesitas ir con la sombra, no puedes ir solamente... Porque no Frodo hubiera funcionado la misión. es el único, como él lleva el anillo, es el único que es consciente del dolor que cargas Gollum. Entonces Frodo está cargado de compasión. Eso, ese momento también me encanta, el que estás comentando, cuando Sam está un poco enfadado y dice, pero ¿por qué le trata usted tan bien? ¿no? Porque es que Frodo porque tengo que creer que se curará o algo así. Porque tengo que creer que sanará o que curará. Tengo que creer que sanará porque yo soy él. Porque yo soy él, sí, ese momento es precioso también. Porque yo si sigo llevando el anillo, Frodo se va transformando. De hecho, en las películas hay un... Sí, el arco de Frodo es flipante. Hay una parte que no se puso en las películas, que es Frodo como sería sin manteniendo más el anillo con él, pero el anillo al final te va corrompiendo. Sí. No me acuerdo de esto. Y se le ve como Gollum. No me acuerdo. Sí. Y ya se le ve como Gollum, ¿sabes? Claro. Y entonces él sabe que él acabaría siendo Gollum si no lleva el anillo, ¿sabes? Pero la desgracia de Frodo es que al final, en el último momento, reclama el anillo para sí mismo. Eso. Y por eso al final ya no puede volver, ahí sí que no hay redención para él y no puede volver a la comarca. Exacto, que esto ha hecho es la transgresión. Esto es, ha pecado. Ha pecado. Al final, en el último momento, reclamó el anillo. Y qué bonito interpretar el anillo también como una adicción, porque visto así al final todos los adictos acaban siendo Gollum, ¿eh? Da igual la fuerza psíquica o la fuerza de tu ego, si empiezas a ir por el camino del poder o de una adicción que empieza a tener poder sobre ti, que es una de las metáforas también del anillo, todos acabaríamos siendo Gollum, ¿no? Entonces es tremendo ver cómo los adictos a diferentes sustancias, por ejemplo en nuestra época, en nuestra juventud, que por mi barrio hay muchos heroinómanos y todos parecían el mismo y eran una especie de Gollum cada uno de ellos, ¿no? Iban siendo como poseídos por el djinn de la sustancia, por el genio de la sustancia, como el genio del anillo. Es terrible. Porque decía, da igual que fueras Frodo. Creo que era Escotado el que decía que es que la tentación de la heroína es la unidad. Claro. Ahí se ve cómo es esta película, la de Trainspotting. ¿Te acuerdas del principio? Que es súper potente, ¿no? Cuando quieres algo así como elige preocuparte por la hipoteca, por tu pareja, los hijos, el trabajo, o elige preocuparte por una sola cosa, ¿no? Pues eso, esa es la tentación de la heroína, que te preocupas por una sola cosa. Yo no he probado nunca, pero debe ser maravillosa la experiencia, claro. Terriblemente maravillosa, porque es... Bueno, por la gente, yo tampoco la he probado, pero gente que la ha probado dicen que más bien lo que hacen es desconectarte emocionalmente. Entonces, para personas que tengan traumas o heridas es ideal, porque te separa de la herida. Sí, pero debe ser como un reposo en la paz. Sí, un reposo en la paz. Algo no así. Debe ser como la morfina. Sí, o sea... eso es. Bueno, la morfina es un opiáceo también, claro. Igual que la heroína. En cambio, la cocaína... Yo dije, esto es el anillo único. Sí, la cocaína es como el anillo. La cocaína es el anillo. ¿Sabes por qué la heroína se llama heroína? Es una campaña de publicidad. Freud, ¿no? Sigmund Freud, que siempre tiene que salir en este podcast. No vamos a hacer nunca jamás un capítulo en que no salga Freud, ¿no? ¿Cómo sería? Como el rincón de Freud, ¿no? Vamos a hacer. Pues Freud... escribe de la cocaína, él hizo como un tratado, una especie de casi tesis doctoral sobre la cocaína, ¿no? Entonces él dice que es un alimento para los nervios sin ningún efecto secundario. Y empieza a tomarla tanto él mismo, que la toma 10 años todos los días, como a recomendarla a sus pacientes, y es una medicina fantástica, ¿no? Todos sus pacientes empiezan a curarse cuando están tomando la cocaína, hasta que él se da cuenta, unos años después, creo que son 2 años, que algunos de sus pacientes empiezan a tener una adicción a la cocaína. Dice, pero no pasa nada, ¿no? Porque la ciencia avanza tanto que es una barbaridad y acaba de salir una nueva sustancia con la cual se cura perfectamente la adicción a la cocaína. ¿Cuál era? La heroína. Y entonces empieza a recetarles heroína y hace varios adictos, genera un montón de adictos tanto a la cocaína como a la heroína, que se llama heroína como una estrategia publicitaria. Se utiliza al principio para tratar la tos, entre otras cosas, y es porque te hace sentir como un héroe, por eso la llaman heroína. A la heroína al principio se empieza a recetar por parte de los psiquiatras, ¿no? Como ha pasado cada generación, bueno, esto es otro tema que trataremos un día en la taberna, cómo las generaciones de psicofármacos han funcionado un poco así, ¿no? Al principio, cuando empiezan a utilizarse, se tienen que hacer estrategias comerciales para promocionar el fármaco, y cuando ya se empieza a ver los efectos secundarios y las problemáticas que tienen, normalmente preparada una nueva generación de fármacos en las que se sustituye el anterior, ¿no? Como la cocaína, la heroína, etcétera, ¿no? Pero bueno, este es otro tema, ¿eh? Tampoco lo quiero tratar a la ligera, a veces es necesario tomar medicaciones, no lo quiero tratar a la ligera. No, claro. Un día hacemos uno sobre esto. De sustancias. Sustancias, venga. Sustancias. Las sustancias. El podcast sobre las sustancias. Las sustancias.
No, pero me viene ahora a la cabeza, ¿no? Hablando de momentos favoritos. Y hay una. Y ya acabo con Freud, la última. Dale, dale. Y hay una carta genial que se conserva en el que Freud escribe a su novia de entonces, antes de casarse con ella, Marta Bernay se llama, y le dice: ya verás cómo vas. O sea, es que no recuerdo el texto exacto, pero es algo así como: ¿cómo vas a alucinar cuando una pobre chica frágil como tú conozca a este hombretón lleno de cocaína hasta las cejas? Le pone eso tal cual, o sea, como diciendo: voy a llegar y te la voy a liar por todos los lados, me voy a poner de coca hasta arriba y vas a flipar. Claro, porque pero tal cual se lo dice, hay una carta en que tal cual le dice: lleva el anillo. Lleva el anillo puesto. Cuando. Mira, hablando de sustancias y del poder, o sea, el espejo de Galadriel es esta. Sí. Es alucinante ese momento también, ¿eh? El espejo de Galadriel es un enteógeno. Es un enteógeno, sí. Exacto, es mirar lo que puede pasar. Le dice: puede pasar esto, puede no pasar. Vas a recibir información, vas a conectarte con los registros, Eso es. sabes de lo que puede pasar en el karma, y luego tú lo importante es lo que vas a hacer con la información que te van a dar, que nadie puede entender más que tú y con el tiempo. O sea, no pretendas entender la mirada que hay al espejo, ¿no? Y entonces eso es, claro, yo cuando empecé a tomar enteógenos dije: coño, es que esto es el espejo de Galadriel, ¿sabes? Puedes ver, ves lo que es, lo que pueda ser, lo que será, lo que fue, por qué fue. Y lo que no fue y no puede ser, también lo ves, ¿eh? Porque hay mucha gente que se flipa con una visión que tiene con enteógenos y que en realidad es todo una pura paja mental. También y puede que pasar. Y te puede salir el ojo de Sauron. Eso es, y te puede salir, exacto. Y te puede salir el ojo de Sauron, que ya sea tu propia oscuridad, porque cuando el problema de mirar en los palantiros, mirar en el espejo de la oscuridad arquetípica. Exacto, es que tú puedes mirar el abismo. Y ahí flipas. Y asustarte de esa pertenencia, porque claro, la disonancia de salirte de la música, salirte de la unidad, que al final es un trastorno disociativo, el creernos una identidad diferenciada, es un trastorno disociativo de lo que nosotros somos. Así explica Bernardo Kastrup, el idealista del que hemos hablado antes, la identidad individual. Y incluso en una psique individual se puede dar un trastorno disociativo y creerme diferentes personalidades sin tener acceso a lo anterior, porque no vamos a sospechar que somos la totalidad de lo real con un trastorno disociativo que se ha creado un ego individual. Rafa y Mariano aquí hablando como tontos. Total, me parece total. O sea, me parece una explicación perfecta lo de el trastorno disociativo, porque en realidad es un trastorno disociativo. Cuando tú tienes experiencias de unidad y vuelve después a entrar el ego, es como... Otra vez el de la barba. Otra vez, el pesado de la barba. ¿Sabes? Y es como, madre mía, chaval, si este era absolutamente innecesario, ¿no? Por eso me gusta mucho cuando Frodo le ofrece el anillo a Galadriel. Es verdad. Y entonces ella... Ha pasado la prueba. Dice: he pasado la prueba. Dice: he pasado la prueba. Marchitaré. Ay, ¿cómo es? Dice, ¿ves cómo vienes con apuntes? Luego me dices que no. Espera, que lo tengo por aquí. Porque yo tengo cachitos que me gustan tanto que los tengo marcados. Dice... la luz se extinguió y ella rió de nuevo, y he aquí que volvió a ser después una delgada mujer elfa, vestida sencillamente de blanco, de voz dulce y triste. Y dice: he pasado la prueba, me iré empequeñeciendo, marcharé al oeste y continuaré siendo Galadriel. Al oeste como referencia del sol poniente, de la caída. Entonces yo, esta escena de Galadriel renunciando al anillo único... Y continuaré siendo Galadriel, eso es muy fuerte. Claro, que es volver a la... Yo tengo dos experiencias que para mí fueron... claro, como ya se había estructurado mi mitología con el Señor de los Anillos, después mis experiencias vitales, enseguida las referenciaba a los mitos, ¿sabes? Uno es, cuando yo estaba en el Amazonas, le pregunté a un chamán. Yo estaba en ese momento muy obsesionado con los altos niveles de conciencia. Pero siempre tenemos también el rincón del chamán de Mariano Alameda, ¿no? Porque ya yo creo que en todos los podcasts que hemos hecho siempre ha habido un momento, ¿no? Estando yo en el Amazonas le pregunté a un chamán: oye, chamán, a ver, venga. Y digo: ¿cuál es el nivel más alto que existe de...? ¿Sí? ¿Te acuerdas de esto? Sí, esta ya la has contado, pero cuéntala otra vez, no pasa nada. En el podcast de Platón la has contado. Bueno, pues el abuelo Batallas. Y entonces me dijo: lo más elevado que existe es ser un hombre normal. Eso. Y entonces yo pensé: esto es Galadriel. Esto es el anillo de Galadriel, claro. Y entonces yo, volviendo de Japón, que lo habré contado también, que yo me fui allí a ser el Buda. A iluminarte, ¿no? A iluminarme. Que casi, ¿no? Estuviste ahí. La hostia que me di fue fina. Cuando yo volví completamente derrotado, en ese avión que yo volvía, ahí sí. Ahí pasó ahí algo. dije: voy a ser Galadriel.
entonces voy a volver a ser no sé qué. Entonces, Sí, Mariano, a mí una vez me lo comentaste de una manera tan graciosa, después de haber intentado ser como monje budista, zen, chamán peruano, tal, me dice, ¿y si soy un chaval mediterráneo de toda la vida? ¿No? Pues esto, y eso es renunciar al volver anillo a ser único. tú mismo, eso es. Eso es renunciar al anillo único, ser lo que tienes que ser, que es lo que te ha correspondido según la música que te ha dado Ilúvatar. Cuéntame también una cosa que ya has contado en este podcast, pero yo creo que es interesante que la cuentes de nuevo, que es esta movida que ocurre cuando el propio Frodo se da cuenta de que está metido en una narración de Tolkien o en una película, como una metáfora de nuestra psique despertando a esa totalidad. Bueno, esto no sale en los libros, ¿no? Esto es Esto es el pedo de Mariano Alameda. Esto es mi pedo, ¿no? Que es, claro, o sea, en El Señor de los Anillos, yo me di cuenta leyéndolo de la importancia que tenían las historias en nosotros. ¿No? Porque era tan importante para mí esta historia. Sí, estamos hechos de historias, no de cosas, no de átomos, estamos hechos de símbolos, de arquetipos, de historias, de mitos, de leyendas. Me di cuenta desde pequeño que lo importante es la historia con la que tú te cuentas la realidad. Eso es. De hecho, desde hace 18 años me dedico al árbol del karma, que es básicamente intentar ofrecerle a la persona una mitología de sí mismo que se acerque más a la verdad, para que tenga más afinidad con lo que pasa. Eso es. Que iros todos, al árbol del karma de Mariano Alameda. Que es darles la armonía con la armadura del solfeo de que está. Pues dices, es que estoy malo. Dice, porque estás tocando en fa mayor y esto está en re menor. Eso es el resumen, ¿no? Entonces funciona porque la historia cuadra mejor. Eso es. Dicen, no es que tengo cojera y entonces voy cojito y todo el mundo se ríe de mí porque tengo una pierna más corta que otra y esto es porque... No, es que tienes un garbanzo en el zapato. De repente le dice, coño, si tenía un garbanzo en el zapato. Y de repente el garbanzo hace que toda la historia cambie. Dejo de culparme porque ser un cojito, ya no culpo a mis padres por haberme hecho cojito, no sé qué, y me acuerdo de un día que me escondí el garbanzo y ni siquiera me acordaba. Eso, ¿no? Es que así funciona la neurosis, ¿eh? Una terapia sería justo lo mismo, encontrar el garbanzo que tú mismo te escondiste y luego lo olvidaste para poderte quejar de lo cojito que estás y de los malos que son todos. Y por eso la terapia, como tú sabes bien, consiste en la mejora, bueno, entre otras muchas cosas, ¿no? De la historia, del mito, de tu propio mito. Tu narrativa, tu relato de ti mismo. De tu relato. Y entonces... yo me imaginaba que Frodo en un momento dado se hubiera leído algo de Vedanta Advaita y entonces se hubiera dado cuenta de la unidad de todas las experiencias, ¿no? Y le dijera, porque esto es lo que a mí me pasó, ¿no? Entonces era como decir, bueno, y entonces el juego, vale, todo esto es una representación, el juego ese funciona solo, entonces yo qué tengo que hacer. ¿Cuál es mi rol, mi función? ¿Cuál es el trozo de música que yo tengo que tocar? ¿Tengo que seguir tocándolo? ¿No lo tengo que tocar? Que es esto que yo hablo tanto en mis cursos de la diferencia que existe entre el intento de no, tú tienes que conseguir lo que tú quieres porque tienes que crear la realidad, porque tal, que es darle todo el poder al yo, que en el fondo es el anillo único, o quitarle todo el poder a la identidad, hacerte anularte como bicho y quedarte en una especie de ameba boba haciendo la fotosíntesis, esperando que las cosas se hagan solas sin tocar tu propia melodía. Que esto lo contabas de una manera genial, que luego editándolo me di cuenta en otro podcast, que podríamos decir que es como cocaína o heroína, ¿no? Como el pedo de la cocaína máximo del poder absoluto que tengo yo imponiéndolo en todas las cosas, o lo contrario, ¿no? La heroína, que es el dejarme ser como una ameba, como dices tú. Y entonces está Frodo y de pronto se da cuenta, ¿y si soy un personaje? Esto y le dice a Gandalf, oye, ¿tú te has dado cuenta que esto es una historia que está escribiendo Tolkien y que nosotros somos en realidad personajes y esto funciona todo solo y que el mal en realidad es necesario para que exista el bien, porque en realidad hay un objetivo posterior a todo esto y que nosotros somos simplemente figuritas de lo divino que estamos representando una trama en la que solo vemos una parte del tapiz y no el dibujo completo y por eso no comprendemos y tal? Y entonces yo me imaginaba que Gandalf le diría, sí, José, eso es así, pero tú corre que vienen los orcos. Eso. ¿Sabes? Que me parecía lo absoluto y lo relativo. Eso, es que me parecía esta cosa de tú tienes que hacer lo que debe ser hecho. Tú tienes que tocar tu melodía, que es decir, no, pero esto en realidad no lo ha compuesto Beethoven, en realidad, como para contar la novena sinfonía y la unidad de... Sí, pero tú que tocas la flauta, ¿no? Pues tú toca tu flauta bien, tienes que ser capaz de tocar tu partitura de flauta bien en este cachito, que en realidad son estas 4 notitas, ¿sabes? Que estas 4 notitas apenas se van a ver en el juego total, pero son importantísimas porque son las tuyas. Eso. Y las tienes que tocar muy bien, y déjale a Beethoven lo otro, que ya sabe muy bien lo que tiene que hacer. Tú encárgate de tus 4 notitas y hacerlas maravillosas. Y a mí eso, en mi cabeza, fue como hacer...
y se encajó una batalla campal que tuve dentro entre las dos tendencias, la cocainómana y la heroinómana. O sea, pues no hay nada que hacer, pues sí, voy a por ello. Pues no hay nada que hacer, pues sí, voy a por ello. Así. Claro, las dos cosas. Total, rendición, intento. Porque al final, hoy estoy hablándolo todo, tío. Sí, bueno, pero es tu tema, ¿eh? Ya cuando hagamos el de Freud ya veremos. Por eso no hacemos el de Freud. Cuando ellos van a tirar el anillo al fuego, que es es un intento absolutamente suicida y completamente desesperanzado, y hay muchos momentos donde pierden la capacidad de la esperanza, ¿no? Y el Señor de los Anillos habla de hacer lo que tienes que hacer pese a que sea imposible, ¿sabes? O que no tengas ninguna garantía de éxito, porque hay muchas veces que la gente necesitamos garantía de éxito para funcionar. Incluso nosotros diciendo, bueno, vamos a hacer podcast. Digamos, no lo pasamos bien, hablamos nosotros como si estuviéramos tomándonos algo. Que después le gusta a la gente y lo ve mucho y no sé qué, y hacemos 20 capítulos, pues muy bien. Que no lo ve ni Dios, pues mira qué bonito, lo hemos hecho y hemos hecho esto independientemente de la garantía que tengamos de la movida, ¿no? Y Frodo hace esto continuamente, y Sam hace esto continuamente, que es, van sin esperanza al tirar el anillo al fuego. Porque la heroicidad, yo le decía un día a mi sobrina que estudia medicina, igual que mi hermana, y le digo, los médicos son héroes todos. Porque todos batallan en una guerra perdida. La muerte siempre va a ganar. Y eso a mí me parece de las cosas más hermosas que existen. El que tú actúes independientemente de la impermanencia. O sea, es como dice, pero ¿para qué tienes hijos si se van a morir? ¿Sabes? Sí, no, todo funciona así. Todo acabará así. Esa cosa de que es caer en la depresión, lo contrario de eso. ¿Sabes? Es decir, yo juego mi vida pese a que sea finita, mínima, microscópica y tal, y a la vez... Yo creo que aquí donde está mejor expresado es en la Bhagavad Gita, ¿no? Cuando dice Krishna Arjuna que hay que actuar por la acción misma y no por los frutos de la acción, porque entonces no haríamos nada, porque al final los frutos de la acción siempre serán la fruta podrida o carcomida o degenerada del dolor, la degeneración, el sufrimiento, la muerte y el vacío total, ¿no? Porque al final la Tierra misma, la galaxia misma, el universo mismo, todo perecerá en la nada, ¿no? A mí yo aprendí esto experiencialmente actuando en teatro, que es una enorme descarga emocional de una cosa que sabes que es completamente pasajera, banal, mañana funciona otra vez la misma función, y tú haces una entrega de corazón, ¿no? Como es la canción esta de... como cuando yo hacía ¿Quién magia, dijo ¿no? que todo está perdido? Yo vengo a entregar mi corazón, ¿no? Que es el momento en el que el rey negro de Angmar entra en Minas Tirith y dice en el libro, todos huyeron frente a la presencia oscura y terrible del rey, excepto Gandalf montado en sombra gris, el caballo, y habla un poco, ¿no?, de la inocencia del caballo, que era capaz de decir, aquí estoy yo, ¿sabes? O sea, el Nazgûl me va a destruir, ¿sabes? Pero soy tan noble y tan inocente que eso es la valentía, porque si tú te das cuenta, la composición de los héroes de Disney, sobre todo, son siempre ingenuos y valientes. Si yo puedo ser, y lo contrario de ser ingenuo y valiente es ser cobarde y cínico. Que son los malos. Exacto. Yo creo que los héroes griegos son un poco así también, ¿no? Porque cuando antes hablábamos de ir a matar al Minotaurio, yo creo que Teseo era también un chaval adolescente. Esto lo hablamos una vez con Ángel García Galiano, que es un catedrático, filólogo, experto en mitos, ¿no? Que tenemos algunos vídeos con él, y él hace una cosa que es lo que tú estás haciendo ahora, que es lo que él llama lecturas anagógicas de los textos clásicos, ¿no? Que pilla la Divina Comedia o la Odisea y lo lee como si fuera un texto sagrado que tiene algo que decirme a mí mismo, ¿no? Como si fuera un mito estructurante que es capaz de configurar mi propia experiencia, mi propia narrativa y mi propia vida. Porque una cosa muy interesante yo creo que para decir en este podcast es que vivimos primero a través del mito y luego ya viene el logos. Siempre tenemos primero una configuración previa, arquetípica, que está en la base de nuestro propio pensamiento. No podemos no tener un mito de base. No podemos no tener como una estructura previa de la que no somos conscientes, que es lo que está configurando nuestra subjetividad para ser conscientes a partir de ahí. Hay un artículo muy interesante de Ortega y Gasset, el filósofo español, que se llama Ideas y creencias, y habla justo de esto. Dice, las ideas yo las tengo,
pero las creencias me tienen a mí, porque es aquel aspecto de mi propia psique del que yo no soy consciente, pero que está sentando las bases y configurando la producción de mis propias ideas. Y dicho de otra manera, ¿no? Todo logos tiene un mitos, ¿no? Toda luz tiene una sombra y es inevitable, porque siempre pensamos desde un punto de partida. Entonces, intentar tomar conciencia de estos aspectos arquetípicos y míticos que están dando forma a lo más hondo de nosotros mismos y que están generando el patrón desde el que leemos toda la realidad es esencial, ¿no? Y esto lo llamaba él, García Galiano, las lecturas anagógicas. Y yo le pregunté, ¿no? Tenemos el vídeo por ahí. ¿Anagógico? Sí, como una lectura, digamos, en clave metafórica y espiritual, como si todo lo que yo estuviera leyendo fuera un símbolo, una cifra que puedo aplicar a mi propia vida. Una clave, ¿no? Para desentrañar aspectos profundos de mi propia narrativa o de mi propio mundo. Y yo le pregunté por qué él lo hacía con la Divina Comedia. De hecho, aprendió italiano para leer la Divina Comedia, y con la Odisea, con la subida al Monte Carmelo de Juan de la Cruz, bueno, con estos textos. Y yo le pregunté, ¿y esto se podría hacer también con Star Wars o El Señor de los Anillos? Y él me dijo, no, esto no, porque tienen que ser textos con los que haya habido una revelación anagógica. Sin embargo, yo creo ahí, con todo mi cariño, queremos un montón, que ahí se equivoca García Galiano. Sí, sí. Porque con El Señor de los Anillos, al menos con Star Wars, habría que ver, probablemente también, pero con El Señor de los Anillos sí se puede hacer. Lo estamos haciendo ahora, la lectura anagógica de Star Wars. Con El Señor de los Anillos no me cabe duda. Y además con Star Wars, coño, que es que Lucas se lo hizo Campbell. O sea, Lucas escribió Star Wars influenciado por... bueno, por el mito del héroe de las mil caras, ¿no? Joseph Campbell. Pero Joseph Campbell estuvo codo con codo... Ah, sí, no lo sabía esto. Estuvo ahí el propio Campbell ayudándole con el guión o con la estructura del guión a Lucas. No lo sabía. Hay fotos de Lucas y Campbell trabajando. Bueno, otra cosa muy interesante para mí de Star Wars, que podríamos hacer otro día un capítulo, es como tanto la filosofía Jedi, como la vestimenta de los Jedi, como el planeta Tatooine, está directamente basado en el sufismo magrebí, ¿no? Y esto me parece increíble. Sí, van vestidos, hay órdenes turuk tradicionales sufíes que van con la vestimenta de los Jedi, que los puedes ver en Marruecos, por ejemplo, o en Argelia. Es interesante. Sí. Es que cuando tú eres guionista, que yo también trabajo como guionista ocasionalmente, dices, ¿por qué El Señor de los Anillos y Star Wars lo peta en generación tras generación? Dices, pues porque es una historia porque anagógica. Está tocando arquetipos, es una historia anagógica, está tocando el código fuente, ¿no? La programación de base. Entonces, si no, el resto de las cosas, yo cuando hago zapping viendo a ver qué voy a ver en una plataforma, miro a ver si me cuenta algo o es entretenimiento. Y si me cuenta algo, es que está hablando de algo que tiene que ver con el humano, con el ser humano, y tiene una enseñanza, una revelación, un componente, aunque fuera estético, ¿no? O sea, es como... Porque vale, puede que la historia no me cuente nada, como en Los Anillos de Poder, pero vale, me vale por la estética. Vale, sí, es como ver un cuadro. Digamos, eso es música, dices, a lo mejor no me consigues transmitir, pero es agradable, y entonces me lo veo, ¿sabes? Pero cuando una historia, aparte de que estéticamente sea la hostia, de repente te llega dentro, es como para mí yo ahora en la casa que me he hecho en la montaña me voy a llevar a solo algunos libros, ¿sabes? Y son los libros que para mí son trascendentes. Entonces, yo El Señor de los Anillos me lo leí con 11 años y a los 15 leí El Señor de las Moscas. Ah, bueno, genial. Sí, hace poco se lo recomendé a mi hijo, una obra genial. Y para mí, este libro me enseñó la mitología y el otro me enseñó la realidad. Eso es, la realidad política. La realidad política de cómo se organiza el ser humano en un mundo de inocentes corrompidos. Eso es. Es verdad que ese es tu tema también, el de la inocencia corrupta, ¿no? Y también se aplica a tu vida. Un día haremos una lectura anagógica de la vida de Mariana Alameda y vamos a flipar. que es el de la búsqueda de la inocencia del perrito, que es esta obsesión, ¿sabes? Por volver a la unidad continuamente, porque sé que la salida de la unidad es la corrupción, que es el pecado, que tal, por eso siempre es la búsqueda del retorno al paraíso. Pero hay que pasar por ahí, ¿no? De hecho, una de las preguntas que están detrás de los grandes sistemas filosóficos sería precisamente eso, ¿no? ¿Por qué la realidad está montada de tal manera que tiene que haber una transgresión original, que hay que robar el fuego de los dioses, o que hay que comer la fruta del árbol del bien y del mal para iniciar un proceso como de caída o de decadencia donde ocurre el viaje del héroe para volver a restablecer esa unidad? ¿Por qué no puede quedarse Dios o la unidad o el cosmos en esa perfecta autocontemplación armónica de sí mismo? Y hay una respuesta que da Ken Wilber, basado creo que en un maestro zen que me gustó mucho, que dice: ¿por qué no? ¿Por qué la unidad tiene que dividirse, rasgarse dolorosamente y generar todo el juego de la multiplicidad? Y la respuesta es: porque es muy aburrido cenar solo. Yo lo llamo aguantarse las ganas de mear. Es la respuesta. Que es como dice,
A mí me encaja esa, sobre todo ahora. Claro, y el gustito que te va a dar después. Eso, o sea, podrías mear antes, pero... ¿Sabes? Es que claro, me acuerdo que una vez estaba... No, todo el deseo humano funciona así, ¿no? El deseo por alimento, el deseo de sexual, todo el deseo funciona así. Primero hay que tener ganitas y luego ya de buscar aguantar. Lo exceso, que yo siempre buscaba lo más hermoso, lo más perfecto, lo más no sé qué, Y entonces una vez en la facultad, que yo estudio imagen y sonido, le pregunté a mi amiga Laura, que es una tía maravillosa. Pues que Laura es la hostia, ¿eh? Es la hostia. Y le digo, Laura, ¿cuál es el mayor placer que existe? Y le digo, me mira así, como ya nos conocíamos, ya sabía que era más raro que un perro verde. Dice, el mayor placer es el alivio. Genial. ¿Sabes quién dice eso? Exactamente con esas palabras. Sigmund Freud. Sí, ¿no? Sí, que pues todo se trata de ir cargando, ¿no? Como exacto. En la catexis, ir cargando, incluso lo hace a nivel neuronal las neuronas, hasta que luego hay como una descarga y eso es el placer, exacto. La descarga, ¿no? El alivio. Pues por eso la separación es para que se produzca, como en música, creas una tensión y la resuelves. Eso es. Y entonces haces... Y eso es volver a la tónica, al re menor, como decías tú antes. Volvemos de la dominante a la tónica. Y si no, no hay baile. Eso es. Si no, no hay juego. No, si no hay mal, no habría también bien, porque incluso para el cambio más pequeño que hay, hasta si quiero cambiar de postura es porque estoy un poco incómodo con una postura y tengo que cambiar a otra. Si no hubiera oscuridad, no habría luz, ¿no? Solamente se ve en el claroscuro. Si hay solamente una luz deslumbrante, tampoco veríamos nada, igual que en la oscuridad más absoluta. Tiene que haber un juego de bien y de mal y de luces y de sombras para que se genere el mundo manifiesto. Y además, si no habría nada. Por amor a la es como dice, a la imperfección. ¿Por qué tienen niños? Dice, pues precisamente para que tengan la oportunidad de existirse a sí mismos. ¿Sabes lo que te digo? Sí, eso. De desarrollarse. Pero hombre, si van a sufrir un montón. Sí. Esto está hasta de moda. Y hay gente, no sé si decir esto, me da un poco de reparo y de vergüenza, pero hay gente que a Mardía y a mí se ha enfadado con nosotros por haber tenido hijos, ¿no? Porque estamos trayendo hijos a un mundo corrupto y terrible. Bueno, yo también diría que la gente tiene hijos porque el método de fabricación es fácil. Esto también la naturaleza sabe muy bien lo que hace. Lo que es la técnica de la fabricación es fácil. La naturaleza ha dicho que esto, yo leí alguna vez que claro, cuando éramos prehistóricos, probablemente no había una relación directa lógica. Uy, yo creo que esto desde casi el principio de los tiempos lo ha habido. Es muy difícil que no lo haya. ¿Tú crees? Sí, yo creo que ellos sí. sepan. Porque ellas tienen que tener el periodo, las mujeres, entonces ya empieza a relacionarse con esa parte o esa zona. Pues no sé qué libro era de que el hombre empezó a funcionar con el patriarcado cuando se dio cuenta de que en realidad el acto de la cópula era lo que tenía que ver con la maternidad. Bueno, es interesante. Me parece que seguramente no fuera así, pero bueno, es interesante como historia. Porque antes lo materno era, o sea, lo femenino era como mágico, místico. Claro, no, porque es la metáfora de la creación. Claro. O sea, si buscas la metáfora de la creación, pues es la madre, ¿no? Está claro. Claro, y hablando de madre y padre, primer amor. No sé cuánto llevamos, porque a lo mejor se me llevamos ya mucho, yo creo. Sí, no, pues que es esto de los... Porque en El Señor de los Anillos están representados prácticamente... Hay que hacer otro podcast de madre y padre. Casi todos los arquetipos, y de eso voy a hablar. O sea, del arquetipo que ahora está muy interesante, que es el arquetipo de Aragorn como masculino. Eso. Y el arquetipo de Galadriel como femenino. Ajá. ¿Sabes? ¿Tú dirías que Galadriel es lo que representa lo femenino? Yo diría que Galadriel es lo anillos. Que no en los porque anillos a veces de me parece que, bueno, es que la Galadriel de los anillos de poder es un machirulo, ¿no? Pero es que la Galadriel es uno de los grandes problemas que tiene la serie. Es uno de los grandes problemas que tiene la serie, que es que has cogido un arquetipo. Y además te cae mal, es tan macho que te cae mal, tío. Claro, que es esta obsesión de yo, como tengo derecho a ser masculina, eso. Pues voy a ser, en vez de ser femenina valiente, lo que voy a ser es masculina inconsciente. No, pero súper masculina, porque no es masculina que no pasaría nada. Un personaje femenino, claro, puede ser masculino y eso puede estar bien. Por ejemplo, Aragorn, Alien, ¿no? ¿Cómo se llama? La protagonista de Alien, Sigourney Weaver en Alien, ¿no? Ripley, la teniente Ripley, es una mujer plenamente empoderada y que está explorando esa parte femenina hasta el punto de que somete al dragón, que es esa feminidad oscura representada por el Alien. Exactamente eso es lo que quiero. ¡Es querido! Porque dice, ¿por qué haces esta Galadriel? Sin embargo, Galadriel es turbo masculina, es hiper masculina, o sea, es una masculinidad desagradable. Sí. No es que domine ella es el alien, es que ella es el alien. Eso. Y entonces dices, no puede ser, porque Gandalf, Aragorn es el masculino sanao, que es la nobleza, el servicio, la ternura, la fuerza, valentía, servicio de la eso. Fuerza, la moderación, la templanza, el equilibrio. Si esto tú puedes hacer que el personaje femenino tenga valores masculinos, pero no masculinos oscuros. Claro, es como si yo quiero ser femenino. Eso es. Y lo que hago es irme a los valores de una drag queen oscura para ser femenino. Sí. ¿Sabes? Y soy Úrsula. Eso es.
Espera, ¿te hago una pregunta jodida o prefieres que no? De Gandalf No, de masculino y femenino. ¿Y qué sería para ti lo femenino sano? Joder, lo femenino sano es estar en armonía con la unidad natural. ¿Sabes? Lo femenino sano es es la heroína. O sea, todo lo que tiende a la heroína. A ver, esta frase. A ver, ya lo tenemos aquí. Esta es la parte de la que hay que hacer el short. Si alguien está escuchando y hace un short, que haga el short con esto. O sea, es la comprensión de la unidad dentro de la individualidad. Y la masculino es la comprensión de la individualidad dentro de la unidad. Vale, venga, de acuerdo, lo acepto como acción y Que es recepción heroína, o caos y cocaína. cosmos, pero que uno siempre implica al otro, ¿no? Que en sus Sí, aspectos sí. negativos son heroína y cocaína. Relatividad, individualidad, sí, vale. Claro, O relación individuo. por eso Galadriel es la luz en la Absoluto, sombra. relativo. Es la luz. Galadriel es lo contrario de ella la araña. ¿Sabes? Ella la araña es la representación del femenino oscuro. Sí, es la sombra de lo femenino. Exacto. Como tipo la alien. cueva, el atrapamiento, sí. la madre que absorbe, que Eso te es. reprime, que no sé qué. Y Galadriel es la que hace florecer, la que por eso Sam, que es un jardinero, adora a Galadriel, porque Galadriel en realidad es un gran jardín, porque ella tiene el anillo de la naturaleza. Entonces esos son los aspectos femeninos, por eso Sam acaba con Rosita. Entonces, si es que está, Rosita. es que está redondo. Es que está perfecto. Está redondo, perfecto, ¿no? ¿sabes? Y por eso Galadriel y Aragorn son masculino y femenino, con esos arquetipos tan perfectos y tan bien construidos. Y Gandalf es el viejo sabio. Eso es, el arquetipo del viejo sabio puro. El arquetipo del viejo sabio puro con acceso a la divinidad y a la vez acceso a la infancia. Que es que tú, como yo enseño tanto, ¿no? Crecer no es eliminar lo anterior, es ir incorporando lo nuevo. Eso Todo es. lo anterior sigue funcionando. Como una parte en una totalidad mayor, no estar identificado con la parte que ya fue, sino con la totalidad que esa parte está proponiendo, ¿no? Una nueva totalidad. Hay un sueño flipante en el que se ve muy claro este aspecto oscuro que a lo mejor para el que no lo conozca o no se lo haya planteado es un poco chocante, de la sombra de lo femenino, normalmente de lo femenino materno como la araña. Un sueño real que me contó un paciente cuyos amigos le acusaban de haberse invaginado literalmente, haberse metido dentro de su novia y haberle dejado a todos de lado. Y se le repetía una pesadilla en que él estaba como un feto dentro del vientre de su novia y ella empezaba a tocarle, pero sus manos eran patas de araña y le estaba como liando como con el hilo de la araña, ¿no? Una pesadilla terrible que muestra como este aspecto oscuro y siniestro, ¿no? En mi teoría del árbol del karma, lo que enseño en los cursos, digo que el femenino, ¿no? Que es, lo representamos como así, ¿no? Como una mano cuidadora, o sea, como un útero cuidador de algo que está creciendo. Hay dos maneras de cagarla siendo femenino. Uno es expulsándolo antes de estar criado, que todo esto se destruye. Sí, y otro es quedártelo para ti. Y otro es cerrarle. Sí. Y entonces esto es el arte de la maternidad, que es tan difícil. El arte del cuidado, que es, te tengo que cuidar, ¿no? Por ejemplo, Gandalf, manteniendo la movida, es alguien que en sus propias palabras dice, yo vengo a recordaros vuestro desafío, no a vivirlo. ¿Sabes? O sea, yo te acompaño a que tú lo vivas, te aconsejo, pero Gandalf se va. Y los dice, no, bueno, aquí os quedáis. No solo cuando muere, digamos, en Moria, sino que Gandalf los va dejando para acá y para allá, porque él es un padre, o sea, es una figura paterna. Es, no, hijo, todo lo que quieras. Yo te digo, se me ocurriría no sé qué, pero es tu vida. Es tu destino. Tú me pides consejo a mí, yo te doy consejo, yo te doy sabiduría, pero yo no te digo lo que tienes que hacer. Que es terapéutico total. ¿Sabes? Sí, no, es la figura del terapeuta, exacto. Por eso es tan brillante y por eso yo tengo esa profunda admiración, porque no sé si Tolkien, a lo mejor sí, pero no sé si Tolkien era consciente de la potencia de lo que... porque hay muchas veces... Oh, es Tolkien. El espíritu de Tolkien ha venido aquí de repente, ¿no? El genio de la lámpara, El genio de la lámpara, el Jin. No sé si hay muchas veces que hay obras literarias que dices, esto es la hostia, esto está filosóficamente o psicológicamente. Pero es que es como revelado. O sea, El Señor de los Anillos es una obra al dictado, un poco revelada. No tiene los conocimientos psicológicos que le llevaría a poder escribirlo, y sin embargo, como son códigos profundos, pues es como un compositor que compone maravillosamente bien sin saber solfeo. Sí, algo así. Y hablando de saber solfeo, vamos a hacer la promoción, ¿no? ¿De qué? Del curso.
El curso en el que participas también. Muy bien, muy bien. Iniciamos un curso en psicología y espiritualidad en que hablaremos de todos estos temas y demás, ¿no? Aspectos psicológicos, espirituales, filosóficos, y en el que la idea será aprender uno a conocerse a sí mismo y también a poder acompañar a otros. Lo haremos con Mardía y participarán algunos de los que para mí son los más interesantes representantes en España de la psicología y la espiritualidad, como por ejemplo Vicente Merlo, García Campayo, Pepe Guirado y Mariano Alameda y Beatriz Calvo. Así que todo el que quiera lo puede buscar en psicología y espiritualidad.com. Ya está. Fin de la promoción. Maravilloso. Y no dejemos de fascinarnos por la increíble belleza de una voluta de humo a contraluz. Es increíble. Es increíble. Bueno, pues nada. Si no han leído El Señor de los Anillos desde un punto de vista mitológico, lo que pueden hacer es simplemente pues abren y dicen, yo lo hacía de pequeño, ¿no? Venga, vamos a pedirle el consejo final al libro random por ahí. Que tú dices ya. Venga, vale. ¡Ya! Uy, coño, qué susto. Perdón. Dice, nada ganaríamos con eso ahora. Eso es. Dice Frodo. También dice, nada ganaríamos con eso ahora. Bien, veamos qué puede hacer Dardo. Es una hoja élfica. También en las hondonadas oscuras de Beleriand, donde fue forjada, había telarañas horripilantes. Tú lo que tienes que hacer es estar alerta y mantener los ojos a raya. Toma el cristal de estrella, qué bonito. No tengas miedo, levántalo y vigila. Amén. Pues una oración que podíamos recitar cada mañana. Bellísima y perfecta. No tengas miedo, toma el cristal de estrella, no tengas miedo, levántalo y vigila. Mira, te propongo un podcast para grabar el próximo. Ahora que hemos estado hablando del Señor de los Anillos, podríamos traer cada uno 5 historias, libros o películas que nos hayan influido y que pensamos con el que se pueden dar una enseñanza que, como dices tú, no solo es entretenimiento, sino que están señalando algo más profundo. Vale. Y desde ahí las vamos comentando, haciendo comentarios breves para recomendar, por ejemplo, 10 películas o 10 películas y libros. Sí, no, 5 cada uno, o incluso 3. 3 cada uno. ¿No? Para poderlas desarrollar bien, que no sea solo... Venga, vale. Vale, pero ya no vale ni El Señor de los Anillos ni El Señor de las Moscas. Venga, vale. Ni vale... Ni Star Wars. Ni valen los clásicos rollo la vaca paquita, no sé qué, no sé cuánto. La vaca paquita. La vaca paquita no vale. Que ahora que os veo ahora, no sé por qué, es como que sois parecidos, ¿eh? Siempre dicen que el amo se parece al perro o el perro al amo, si hay algo en los dos. Porque un punto así como viejuno o algo así que tenéis en común los dos. Jóvenes. Por eso se llama elfo. Jóvenes, sí. Se llama elfo porque es con cara de viejo, pero es un bebé todavía. Eso. Y por eso es un elfo, porque son jóvenes eternos. ¿Pero qué edad tiene este perro? 1 año. 1 año, y parece un viejito. Claro, porque tiene canitas en la cara, por eso le llamamos elfo. Anda. Porque es muy adecuado a este podcast también. Es muy adecuado. Tú fíjate lo friki que es el amo, que se llama el perro elfo. Eso es. Muy bien. Pues nada, elfo. Pues nada, suscribíos al canal, dejando el like, comentadlo y ala. Pronto nos vemos. Chimpón, a Riquitown, que vaya muy bien. Gracias a todos. Que la fuerza esté con vosotros. Bendiciones. Adiós.